Dios es bueno. Pero hoy quiero compartir una palabra que doy rápidamente al mensaje y quiero ir hacia algo que habla el apóstol Pablo. Vaya conmigo a la Biblia y mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, del versículo 18, y dice así en su palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Puede tomar asiento. ¿Sabe que en esta fecha la gente se emociona porque ve la película de la Pasión de Cristo? Porque por esta fecha hay una cultura, una tradición donde unos dicen que no hacen nada malo, otros se toman un break de las maldades por estos días y después continúan haciendo sus maldades. Y de todo puede suceder en esta fecha, pero aún en eso, fíjese, estoy hablando del pueblo allá afuera. Y en el lado de los cristianos, de los creyentes celebran fiestas, celebran victoria, van a la iglesia, adoran a Dios y todo está bien también, todo es hermoso. Pero hay un problema grande que debe saber la iglesia, que la Biblia es clara cuando dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie entrará al reino de los cielos si no es a través de él. Quiere decir que podemos estar en la iglesia, podemos hacer muchas cosas, pero si Cristo no está en nuestro corazón, simplemente estamos dando un buen paseo en la tierra, pero nuestro destino no es el cielo. Porque la Biblia es clara que para poder entrar al reino de los cielos necesitamos a Cristo, pero no seguirlo ni parecernos a Cristo, sino ser como Cristo. Y que Cristo esté en nosotros y nosotros estemos en él. Que recuperemos la imagen y la semejanza por la cual fuimos creados en aquel tiempo. Y para poder entrar al reino de los cielos, ahí está lo que sucede en este tiempo, lo que es la muerte de Cristo y la resurrección de Jesucristo. Para que la iglesia pueda entrar al cielo, tiene que ser imitador del Señor en el transcurso hasta llegar al momento de unirse a él completamente. La Biblia dice que en aquel tiempo futuro nosotros vamos a ser glorificados. Para cuando Cristo venga, va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia irreprensible, dice la Escritura. Y esa iglesia no es en la carne, va a ser una iglesia glorificada, va a ser una iglesia en el Espíritu. Y el apóstol Pablo nos dice estas palabras, porque si alguien pudo hablar con mucha autoridad sobre este tema, era el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque desde el momento mismo en que Jesús estaba muriendo, mire, en esa cruz del Calvario, muchas personas no entendían el por qué él estaba en ese sacrificio o lo que él estaba haciendo. De hecho, la Biblia dice en Marcos 15, 26, 32, dice, ellos lejos de tratar de comprender el regalo que Dios estaba dando a la humanidad, le injuriaban y se burlaban de él. Pero esta era gente que estuvo con Jesús, que se relacionó con Jesús, que conocía de Jesús, pero cuando está allí lo están injuriando. Y Pablo nos da testimonio de que realmente el amar a Jesús es más allá de poder leer la Biblia, es más allá de tener un traje con saco y corbata, es más allá de ponerme tal vez un velo y cubrirme mi rostro, es más allá de usar ropa hasta aquí en el cuello y hasta los tobillos, es más allá de todo eso. Porque el amar a Cristo tiene un precio, tiene un sacrificio. Y Pablo lo dice en Romanos 6, del capítulo 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Dios no quiere que andemos en esa vieja naturaleza, en esa vida que ofrece el mundo. Y Pablo lo testifica. Y él lo dice con poder y autoridad, porque para poder tener una vida nueva, todos nosotros tenemos que morir a una vieja naturaleza. Al viejo hombre, dice la Escritura, viciado, corrompido. Y si usted no se muere a esa naturaleza, usted no va a entrar al reino de los cielos. Usted no va a poder disfrutar de lo que Dios está ofreciendo, porque al cielo solamente se van a ir los que mueran a la carne y vivan espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dijo estas palabras. Y Pablo lo dice con autoridad, porque Pablo tenía un pasado que lo acusaba. Tenía un pasado que lo podía señalar. Tenía un pasado que podrían decir que no era apto para entrar al reino de los cielos. Pero Pablo, cuando se encuentra con Cristo, entonces Pablo tiene una relación con Dios, a tal grado que el apóstol Pablo muere a esa vieja naturaleza. Y la Biblia dice así en Gálatas 2:20, Pablo lo relata de esta manera, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe por qué dijo esto? Porque Pablo tuvo todo el poder y el valor de dominar la carne, de liderarse a sí mismo, vencer los pensamientos malignos y poder crucificar su carne también para poder tener una vida nueva en Cristo Jesús. Él murió a la naturaleza vieja. Y por eso él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque no había muerto todavía, he ido al polvo, ¿verdad? Para ir a la tumba, a carnalmente en la otra parte de la muerte, sino él dice: por lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo por mí. Es necesario morir, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no hay dos evangelios. No hay tres evangelios. Qué tristeza que se escucha, ¿verdad? De otros evangelios. Evangelio de la prosperidad, evangelio de la sanidad, el evangelio de no sé qué. Pero hay un solo evangelio. Amén. Y el evangelio significa una buena nueva de salvación, una nueva noticia. Y esa buena noticia fue la que predijeron los profetas y dijeron que iba a haber una buena noticia al mundo que estaba directo a la muerte eterna. Y esa palabra, buena noticia, tiene un nombre que se llama Cristo Jesús. Jesucristo es el evangelio. No hay dos evangelios, no hay tres evangelios. Solo Él es el único evangelio que dice a la gente que va a ser salva a través de Él. Pero ese evangelio tiene un costo, iglesia. Y el costo del evangelio es que hay que negarse a sí mismo. Hay que morir a nuestra vieja naturaleza. Si no nos negamos a todo lo que el mundo ofrece, no podemos ser gratos para tener ese evangelio con nosotros. Mire lo que dice la Biblia cuando Pedro discute con Jesús, están todos reunidos. Y Jesús era un hombre con carácter. Porque mire, yo siempre he dicho, y los proverbios lo dicen, unos cuantos leñazos no matan al niño. Si no, así lo dice la Biblia. El que ama, disciplina. Y hay otras versiones que lo dicen más duro. ¿verdad? Pero usted le dice, le voy a dar un leñazo a un niño y lo primero, te meto a la policía, te meto preso. Pero Jesús era con carácter y empieza a hablarles con carácter. Y todos empezaron a irse, porque como hoy en día también tenemos gente así, que se hiere por todo, que es muy sentimental, es muy emocionalista.
y todo le hiere. Y dijeron, pues nos vamos a ir. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, se están yendo todos. Y él pensó que le iba a decir, ay, no, voy a llamarlos, diles que ya voy a cambiar mi mensaje. No, el mensaje es uno, es el evangelio de salvación. Y ese no se puede negociar por nada, porque eso es cuestión de vida y muerte. Ese no se negocia ni por su diezmo, ni por su ofrenda, ni porque usted quiera hacer algo, no. Ese es un evangelio que va a marcar la historia de su vida y de sus generaciones. Y le dicen a Pedro, Pedro, ¿tampoco te gustó a ti? Y como que Pedro, eso no sé si no está escrito en la Biblia, pero yo me imagino por Pedro, dijo, no, es que estás hablando muy fuerte. Le dice, pues vete con ellos, si hay otro evangelio, vayan a buscarlo. Váyanse con ellos. Vayan a buscarle la prosperidad. Vayan a buscar el de allá de otro evangelio que andan dando por ahí. Pero el que yo les traigo es el que les va a salvar el alma. Aleluya. El que los va a llevar al cielo. Es el que les va a dar la vida eterna. El que los va a llevar a las bodas, allá a la fiesta con mi Padre. Ese evangelio no lo puedo negociar con nadie. Y por eso Pablo entendía estas cosas. ¿Por qué? Porque la cruz, donde Jesús iba a llegar a la cruz, no era cualquier cosa. Es un sacrificio. Porque lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en la cruz era llevarse todas las maldades suyas y mías. El inocente se hace culpable. ¿Por qué? Porque el culpable somos usted y yo. Hay gente que dice los judíos crucificaron a Jesús, los romanos lo crucificaron. No, hermano, lo crucificamos nosotros por nuestros pecados. Nosotros somos los culpables de que Jesús muriera en la cruz, porque no queremos cambiar y lo crucificamos siempre. Cada vez que usted hace algo que esté en contra de los mandamientos de Dios, usted está poniendo un clavo en la mano del Señor. Y Jesús, para poder llegar a esa cruz siendo inocente, siendo justo, no ha quebrantado ninguna ley, nos dice a nosotros, denme en su pecado, denme en su maldad, denme en todo lo que hicieron y me lo voy a llevar en mi cuerpo, porque para que yo regrese al cielo, yo tengo que crucificar esta carne. Pero como yo soy inocente, yo soy justo, no puedo, así que denme en su pecado, porque yo soy ese camino, porque quiero mostrarles el camino para que entren al cielo y lo que ustedes tienen que hacer también. Gloria a Dios. Y Jesús agarra el pecado de todos nosotros, toda la maldad, todo lo malo que hemos hecho, se lo lleva en su cuerpo. Y por eso Pablo decía estas palabras, yo también ya me crucifiqué. Yo ya seguí lo que hizo Jesús, ya estoy crucificado, se estoy viviendo, es por ustedes. De hecho, él dice una parte así como molesto, si no me he ido, dice, por causa suya, dice. Pues Pablo ya quería estar con el Señor, pero no lo llevaba el Señor todavía, ¿verdad? Porque él ya conocía, había ido al tercer cielo, dice la Biblia. Él conocía las maravillas, él ya no estaba enamorado de la tierra, porque él para morir era lo mejor. Pero si vivía en la tierra, también lo vivía en Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque la cruz es la que confronta el pecado de la humanidad. Oye, ¿usted no se acuerda de las películas de terror antes? De las mexicanas. Aquí hay muchos mexicanos, ¿verdad? La mayoría de los mexicanos. Y del santo contra las momias y todas esas cosas. O yo soy más viejito que todos ustedes, pero yo miraba ese, allá le llamábamos matiné en aquellos años. Y si usted se portaba bien, papá le daba para su matiné, decían. Era un domingo en la mañana que usted iba al cine y le daban su matiné. Y si usted se portaba mal, no había matiné. Y en esa película pasaban del Santo, de Blue Demon, de Cantinflas. Pero había una película que a mí me daba curiosidad porque era, por ejemplo, del Santo contra esos de miedo. Ay, no, y todo de miedo. Pero Santo sacaba una cruz. Y los vampiros eran los vampiros. Y los vampiros decían, no. Hasta en las películas se miraba que cuando usaban la cruz, los que tenían espíritu maligno no la podían ver. No la pueden acercar. ¿Por qué cree usted que la gente no quiere crucificarse? Porque sabe que tiene cosas, pero le encanta ese pecado.
Y cuando ve la cruz dice, no, pastor, yo no, mejor aquí estoy desde lejitos. Porque no le gusta la cruz. Porque en la cruz usted va a ser libre. Porque en la cruz hay sanidad. Porque en la cruz queda todo lo malo que somos. Y mire esto, la cruz es donde muere mi pasado. No importa lo que yo haya hecho, pero en esa cruz se muere todo mi pasado, mi vieja naturaleza que me condenaba y que me llevaba a la muerte eterna. Ahí se muere en la cruz. Ahí se clava, ahí se queda. La Biblia dice en Romanos 6:23, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque mientras vivas en el pecado, estás muerto en tus delitos, viviendo en desobediencia y separado de Dios. ¿Sabe que yo lo predicaba, creo, en una conferencia apenas? Existen dos árboles en el reino, ¿verdad? El árbol del bien y del mal. Y está el árbol de la vida. Y aquí hay una pequeña confusión con la gente. Porque la gente dice, pero yo soy bueno, yo no fumo, gracias, yo no tomo, voy a la iglesia, pero mientras no te mueras todavía sigues en el árbol del bien y del mal. ¿Cómo puedo vivir? Yo tengo que morir a esta naturaleza de este árbol y pasarme al árbol que está aquí, que es el árbol de la vida y que se llama Cristo Jesús. Pero mientras esté en el árbol del bien y del mal, haga yo lo que haga, ayune, ore y haga todo, pero si no me muero, yo no voy a poder pasar al árbol de la vida. Gloria a Dios. Tenemos que morir, iglesia. Tenemos que morir. El Señor cuando me hablaba a mí me dice, voy a decirles que se mueran. Sí, usted pensará que es broma, Dios, diles que se mueran. Todos saben Biblia, todos me conocen, hablan de mí, pero no se quieren morir. Y si no se mueren, yo no puedo hacer absolutamente nada con ellos. Gloria a Dios. Mire, y esto es lo hermoso, porque en la cruz no solamente muere mi pasado, sino se muere mi pecado. Es ahí donde queda clavado a través del cuerpo de Cristo. La cruz es tan importante porque nos provee sanidad física y emocional. Porque hoy quiero hablarle de los 3 puntos: la cruz, la muerte y la resurrección. Pero en la cruz, ahí está nuestra provisión de la sanidad física y emocional. Usted se acuerda que Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Porque toda esa enfermedad y todas esas dolencias vienen por la práctica del pecado. Por eso cuando los 4, ¿se acuerdan de los 4 amigos que rompen el techo y meten a un paralítico? ¿Qué le dice Jesús a ese paralítico? La primera palabra que Jesús le dice, no le dice, ya levántate, camina y corre, no. Se va a la raíz del problema. Lo que lo tiene paralizado es el pecado. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Porque para que vuelvas a volver a correr, a caminar y a tener una vida normal, tienes que perdonarte los pecados. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Los fariseos dicen, ¿y por qué perdonar pecados? Bueno, si yo quiero también le digo, levántate y anda, le dice. Lo demás es fácil. Pero el problema, la situación, la condición de vida que tenía ese hombre era por el pecado. Y si preguntamos hoy, ¿cuál es la condición de nuestra vida? La que tengamos. No es porque Dios se olvidó de mí, porque Dios es malo, es por nuestro pecado. Porque hemos decidido hacer cosas que no le agradan a Dios, o tomamos decisiones sin preguntar a Dios. Y cuando ya tenemos el problema, ahora sí lo invitamos a Él que nos lo venga a resolver. ¿Y sabe qué dice Dios? Resuélvelos tú, porque a mí no me invitaste cuando te metiste en ese problema. Y ahora tienes que pagar la consecuencia. Pero culpamos, empezamos a culpar a todo el mundo, porque eso es natural del pecado del cuerpo, la carne. Allá con Adán y Eva todos empezaron a echarse la culpa, la víbora, él fue, ella fue, y todo el mundo le gusta culpar
Aquí lamentablemente hoy en día se culpa a los pastores. ¿Por qué usted nada? Porque el pastor no, el pastor allá, el pastor acá. Estamos aquí. Dice Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Todos esos latigazos, todo lo que él sufrió en aquella cruz, y todavía esos clavos, fue por causa nuestra. Esa corona de espinas era por la maldición que había caído sobre la tierra, por la desobediencia y por el pecado del ser humano. Por eso yo siempre digo, pastor, cuando alguien es bien desobediente, es todavía de la generación de Adán. Porque la Biblia dice que todos los de Adán son desobedientes. Pero todos los que están en Cristo son obedientes, porque Cristo obedeció, dice, hasta lo más, hasta lo sumo, dice. Y se humilló hasta más para obedecer al Padre que está en el cielo. Así que cada vez que usted anda desobediente, ya díganle a Adancito y a la mujer de Evita, a Eva y a Adán. Pero, ¿qué dijo Pablo? Si alguno está en Cristo, ¿qué dijo? Nueva criatura es. Ya no es desobediente, ya no es pecador, ya no es malo. Dice, nueva criatura es. Las cosas, todo su pasado quedó en el atrás. Y ahora todas son hechas nuevas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque él había cometido muchos delitos. Había cometido muchos errores. ¿Sabe qué pasa? Si usted no deja atrás su pasado y no lo crucifica, usted va a seguir culpando a papá. Porque me abandonó cuando era chiquita. Cuando me abandonó porque era chiquito. Al esposo porque, ay, ese ingrato me engañó con otra, con la comadre, con la, no sé, la prima, la sobrina. Y empezamos a buscar y estamos llenos de odio, llenos de rencor, llenos de desprecio, llenos de rechazo. Y todo el mundo culpando a todos. Y mira, ya este niño que tengo, toda la cara del tata tiene. No, tampoco, no lo quiero. Y empiezan a odiarse unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque todavía están llenos de esa maldad. Y eso es lo que dice el Señor. Crucifíquenlo. Dejen ese pasado ya en la cruz. Porque ese pasado no los va a dejar avanzar. Por eso Pablo dijo, yo ya dejé mi pasado. ¿Y saben qué hago? Dijo, miro hacia adelante, dijo, y prosigo hacia la meta del supremo llamamiento del Señor. Pablo ya no estaba preocupado de que si persiguió, si mató, si encarceló. Ese era su pasado, pero su presente y su futuro estaban en Cristo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Gloria a Dios. En la cruz Dios provee paz también y tranquilidad. Aleluya. Él nos provee de todo, no solo la sanidad, sino la paz. ¿Sabe por qué? Porque dígame, alguien que esté enfermo, ¿va a tener paz? Alguien que tiene problemas financieros, de salud o matrimonial, no hay paz. No hay paz. Mire, el hombre que tiene problemas de familia, se va a trabajar, se va incómodo. La mujer que tiene problemas en su hogar, está incómoda. Los niños, toda la familia está incómoda. Y si hay una enfermedad, es peor. Porque cuando estás enfermo, tú no puedes hacer cosas por sí mismo, tienes que depender de alguien, te sientes mal, tu cuerpo está mal, te mareas, te da dolores y tú no tienes paz. O dígame alguien que esté bien enfermo y se esté muriendo y dice, oh, qué paz, aunque aquí me duele todo el riñón, el hígado y todo, pero qué paz. Yo no he visto eso. O tal vez sí habrá, no sé, pero a mí me pegó ese coronavirus y yo no tenía ni paz, yo hasta ya iba en el túnel, ya gracias a Dios que me regresaron, pero la vi fea y yo no creo que haya paz, ¿verdad que no hay? Mucho menos cuando tiene problemas financieros y que sabe que va a llegar de la renta en la mañana y usted ahí se ahoran, ¿verdad? Señor, que no venga el de la renta, no, pónchale las llantas del carro, haz que no, que se le olvide que tiene toda la casa y usted ora, porque solo ahí oramos. Cuando nos corren del trabajo, ahí sí oramos.
Cuando se me enferma el niño, ahí sí oramos. Entonces son maneras donde el Señor dice, no, ¿saben qué? También me voy a llevar esos problemas de ustedes. Me los voy a llevar conmigo. Yo voy a hacer su provisión porque soy dueño del oro y la plata. Yo soy el doctor de doctores y voy a sanarles no solamente lo físico y emocional, sino hasta el alma. Él es el doctor de doctores. Él es un Dios de familia. ¿Acaso no dice que Él, cuando vienes a Él, no solo eres salvo tú, sino también tu casa, tu familia? Y eso también se lo llevó en la cruz. Y así dice la palabra en Isaías 53:5, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Él pagó por nuestra paz. Fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Él pagó todo en la cruz, iglesia. En la cruz se compró la paz para nosotros. Ese pasaje que leímos nos habla sobre nuestra paz, sobre Él y por lo que Él sufrió y hemos sido sanados. Cada uno de los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, hemos experimentado una paz duradera que no la da el mundo, no la da ni la fama, ni los vicios. Una paz difícil de entender, pero que es duradera y para siempre. Pero más que todo es algo especial. Mire que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero el regalo, no solamente Pablo dice esto, pero mire, pero el regalo que obtuvimos en esa cruz, para esa área de nuestra vida, que es la paz, dice así, mire, en Juan 14:27, la paz os dejo, y no cualquier paz, no la paz del gobernador, no, dice mi paz, la que yo traje, la que yo tengo por naturaleza, y que ustedes tenían y la perdieron por su desobediencia, esa paz yo ahora se las voy a dejar de nuevo. Y dice así la Biblia, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y ya no tengan miedo. Ya no hay por qué temer. Ya no hay. Y si usted está experimentando esto, hágase un rayos X y examínese. La Biblia dice, examinémonos. ¿En dónde está el problema? Y solucionémoslo. Porque dice que Él es grande en perdonar vuestros pecados. Que vengamos a Él. Gloria a Dios. Tercer punto de la cruz, para pasar a lo que es la muerte, dice que Él nos provee salvación para nuestra alma. El reconocer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz es lo que nos califica para ser salvos. No existe otra forma de alcanzar la salvación más que a través de la crucifixión de Cristo. Todos nosotros, dice la Biblia, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto nos enseña que todos nosotros nos descarriamos tras nuestros pecados. Decidimos gobernar nuestras vidas a nuestro antojo y terminamos siendo esclavos de vicios, alcoholismo, tal vez de droga, de cigarrillos y lo que sea que el mundo da. Y tantas cosas que vienen a atarnos, tomando control en nuestra voluntad. Y el Señor hizo todo eso en la cruz por nosotros. Romanos 6:23 nos dice que lo que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión era muerte eterna. Era ir al infierno. Pero sin embargo Dios nos regaló a Jesús para que por medio de Él nosotros obtengamos un lugar de la muerte a una vida eterna. No solamente en el cielo, sino también en la vida plena en este tiempo. En Él, en esa cruz, si usted y yo logramos crucificar la carne, tendremos la paz, tendremos el descanso de nuestras almas, tendremos la provisión
pero más que todo tendremos la sanidad. Amén. Ahora vamos a ver su muerte, porque muchos hablamos de esto, pero creemos que todo tiene... No, la muerte es diferente. Por eso él dijo, para la cruz, y se queda viendo a todos y le dice, miren, si quieren ser mis discípulos y quieren entrar al reino de los cielos, hay un precio. Niéguese a sí usted, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque ya Jesús ya llevó la de él. Muchos piensan, es que Jesús llevó la cruz, también la mía. No, él no llevó la suya. Él, como estaba como humano, como persona humana, él necesitaba su cruz. Pero la suya usted la tiene que buscar y cargar. Y no ande diciendo que su suegra, su primo, su tía o su hermana. No, esa no es la cruz. Usted tiene que buscar su cruz para crucificar sus propios pecados suyos. Usted tiene que buscar su cruz. Porque Jesús fue bien claro, dijo, yo tomo mi cruz. Pero como soy inocente, necesito el pecado de ustedes. La de ustedes ya no va a pesar nada. La de ustedes solamente es voluntad propia para que la lleven y cada vez que fallen, crucifiquen ese pecado. Y en el caminar vayan crucificando para cuando lleguen al final, ustedes ya crucificaron esa carne. Aleluya. Pero si usted no toma su cruz, mi amado hermano, no los vengo a engañar. Le vengo a decir la verdad. Usted no va a entrar al reino de los cielos. Usted no va a entrar. Y acuérdese de este día que le estoy diciendo, para que no vaya a decir que no vino alguien a decírselo. Tome su cruz y siga en pos del Señor. Y muérase en lo carnal y levántese en espiritual. Porque hasta para adorar aquí, dijo el Señor, ya me cansé que todos me estén adorando de labios. Yo estoy buscando, dijo, verdaderos, que se hayan muerto de verdad y que me adoren. ¿En qué dijo? En espíritu y en verdad. Aleluya. No ahí, y te alabamos, Señor, y pensando en la comadre, en la tía, sí, ya dejé todo por él. No, Él quiere verdaderos adoradores. Aleluya. Iglesia, cuando su pastor me invitó, yo le pregunté al Señor y me dijo, dile a mi iglesia esto. Y yo no voy a, mire, yo no le voy a negar nada, lo que yo se lo voy a decir, si usted lo toma, hágalo por su bien. La muerte, ¿para qué la muerte? Porque la muerte es ahí la salvación. En la muerte que somos salvos. La sangre de Cristo que se derramó, esa sangre es el pago por nosotros que estábamos bajo esclavitud del enemigo. Mientras Jesús estaba crucificado, dice que estaba oscuro el cielo y todas las potestades estaban ahí y estaban reunidas y tenían así, como que diciendo, a ver qué vas a hacer, porque aquí tenemos un decreto de que todos estos son míos. Pero en la cruz, al derramarse la sangre, le digo, aquí está, ¿qué quería? Sangre inocente, pues aquí está mi sangre. Dame ese papel. Y dice la Biblia que los demonios y potestades y el mismo Satanás ahí fueron exhibidos públicamente y se rompió todo decreto que estaba en contra suya y en contra mía. Ahí en la cruz alcanzamos la salvación. Ya no hay quien te acuse, quien te condene. Porque el que debía haberte condenado y condenarme, me está justificando en la cruz del Calvario y él es Cristo Jesús. Por eso yo no puedo permitir que alguien venga a juzgarme y a señalarme, porque Él no vino al mundo a juzgar a nadie ni a señalar a nadie. Él vino a salvar al mundo completo, a los pecadores. Gloria a Dios. A los pecadores. Hermano, busquemos los pecadores. Él dijo, yo no vine a los santos, yo vine a los pecadores, a los llenos de problemas. ¿Por qué cree que Jesús dijo, vengan a mí trabajados, cargados, que yo os daré el descanso de vuestras almas? La muerte, esa muerte no solamente nos da la libertad, nos da la salvación. En esa muerte, esa sangre nos limpió, nos lavó, nos purificó y nos santificó y nos dejó listos, mire, especiales para poder ya tener una relación con el Padre. Y ahora ya estamos bien lavados, bien limpios. Y la Biblia dice, revestidos del nuevo hombre que es Cristo Jesús.
Ahora ya estamos bien bonitos, bien blanquitos, bien hermosos, pero ahí no termina. Ahí no termina. Por eso, mire, mucho, yo lo decía y a veces la gente se molesta, pero yo soy bien claro de lo que el Señor me ha mandado. Hay un grupo que fue al cielo y dijeron, mira, Señor, nosotros hicimos grandes campañas, sacamos muchos demonios, hicimos de todo, y dijeron, ustedes, ¿qué hicieron ustedes? No, hicimos esto y todo. Ustedes no hicieron nada, le dijo. Hacedores de maldad, le dijo. ¿Y sabe qué le dijo? Usted ha leído esa Biblia, ¿verdad? Váyanse, dijo. A ustedes no les conozco. Porque la gente a veces piensa que eso lo va a llevar al cielo. Otros, los 10 leprosos. ¿Cuántos se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Y cuántos regresaron a dar gloria a Dios? 1. Y los otros 9, esos se fueron al infierno bien sanos, sin ninguna enfermedad, porque fueron sanos, dice la Biblia, pero no fueron salvos. ¿Entiendes? Una cosa es que Dios te sane y otra cosa es que Dios te salve. Y los 10 fueron sanados, pero los 9 se quedaron ya como estaban sanos, hacían lo que querían, pero uno regresó a darle gloria a Dios y le dijo, ¿dónde están los otros? Pues no sé, pero tú, por haber venido, eres salvo. Eres salvo. Eso es la muerte de Cristo, la cruz, la salvación. Y para cerrar, hubiéramos quedado hasta ahí bien hermosos, limpios, bonitos, purificados y santificados, pero no iba a pasar nada. Si Cristo hubiese muerto ya enterrado y no pasa nada y Cristo no sale de la tierra, entonces usted y yo no tendríamos esperanza de nada. ¿Acaso no el pastor dijo que todos los dioses están muertos y están en sus tumbas? Todos sus seguidores van a morir igual que ellos y se quedan en sus tumbas. Pero el de nosotros no, porque dice la Biblia que el de nosotros al tercer día se levantó. La tierra no lo sostuvo. La tierra se abrió. Y él salió y dice, y los muertos en Cristo asimismo también resucitarán juntamente con él. Aleluya. Todos los que muramos en Cristo no nos podemos quedar allá abajo. Vamos a salir porque nuestro lugar no es allá abajo, es en el cielo. Y esa es la esperanza de la resurrección de Cristo. Aleluya. Porque la acción de resucitar significa renacimiento, resurgimiento. Quiere decir que ya habíamos nacido una vez, pero por el pecado morimos, pero en Cristo ahora vivimos. Amén. Y es resurgimiento, retorno, regreso, reaparición, restauración, restablecimiento y renovación. Eso significa resurrección. Gloria a Dios. Mire, y Jesús en lo que estaba por ahí desencarcelando a otros, algunos que no faltan, ¿verdad? Que se escapan. Dice la Biblia que cuando se abrió la tierra se escaparon unos de allá abajo. ¿Sí? Miren, yo no sé si usted no ha leído la Biblia, pero la Biblia dice que se escaparon unos y andaban allá en la calle. No sé de qué etapa. Estos eran del tiempo de Abraham, por allá, por el tiempo de Noé. Y salieron y dijeron, y qué raro es esto. Se salieron los muertos. ¿Cuántos días anduvieron afuera? No sabemos. Me imagino hasta que los 40 días que Jesús estuvo. Pero se tiraron sus semanitas en la playa. Tal vez fueron al mall y nadie se dio cuenta. ¿Sí? Pero Dios nos mostró. Y cuando Él resucita, el camino ahora sí está abierto para usted y para mí. Gloria a Dios. Por eso nosotros, nos muestra el Señor, nacemos y empezamos a prepararnos nuestro ministerio. Luego de nuestro ministerio llevamos la carne a crucificarla, la crucificamos y cuando moramos, entonces vamos a morir normalmente y después en Cristo nos vamos a levantar y vamos a llegar al cielo. Porque Él es el camino. Él ya nos mostró el camino. Como pues Él dijo, en hebreo dice, pongan los ojos en Él, en el autor y consumador de la fe. Y empiecen a correr, dice, una carrera con paciencia.
y despojémonos de todo peso y de toda carga, de todo aquello que nos asedia, y corramos, dice, pero no vayan a quitar la mirada de Él, porque si la quitas de Él te vas a perder. Y si la pones en Él, va, sigue, muere, llegas a la cruz, baja y de ahí subes hacia el cielo. Aleluya. Y allá va a estar usted en las bodas del Cordero. Amén. Vestido, dice, de lino fino, cantando, adorando, ahora sí, en espíritu y en verdad. Porque ahí va a haber una gran fiesta. Póngase de pie y denle ese aplauso fuerte al Señor.